Bueno, yo soy Sandra Romandía, soy periodista de investigación, coordino equipos editoriales de periodismo de investigación y soy la coordinadora del libro Las 7 mafias chilangas. Y mi nombre es Oscar Valderas, yo soy periodista especializado en cobertura de crimen organizado y seguridad pública y soy uno de los coautores. Yo redacté el capítulo 7 referente a la mafia de la prostitución en el libro Las 7 mafias chilangas. Bueno, el libro Las 7 mafias chilangas lo que busca es describir y sacar a la luz este tema con el que sin duda convivimos en nuestra cotidianidad, quienes vivimos en la Ciudad de México o quienes visitan la Ciudad de México todo el tiempo, que son los grupos oscuros de poder, que no son ni el gobierno ni ninguna otra autoridad, que controlan los servicios y los productos y el comercio de esta ciudad. Es decir, la vida de un chilango promedio está trastocada por alguna de estas mafias en algún momento de su habitualidad, de lo que tenga que hacer. Y por eso decidimos tomar 7 mafias representativas y decir, estas son las 7 mafias chilangas. Claro, hay más todavía y hay más ámbitos en que están tomados por estos grupos oscuros, que son estas mafias, que a su vez, por supuesto, no podrían funcionar sin la corrupción con autoridades, sin estar de alguna manera coludidos en las oficinas de gobierno y sin tener sus conexiones con grupos tanto muy violentos como los del narcotráfico y con grupos también con poder político y que mueven los hilos dentro de la burocracia de esta ciudad. Sí, yo creo que el libro ve justo lo que comentaba Sandra, estos grupos de poder que fuera o en paralelo al gobierno, básicamente son quienes llevan las riendas de la ciudad y a quienes, debido a la ambición de sus líderes, pues la calidad de vida de los chilangos se ve trastocada. Cuando hablamos de las 7 mafias chilangas, hablamos de grupos de poder que al mismo tiempo son grupos clientelares, electorales, que en algún momento sirven para los partidos en turno y que desgraciadamente se acercan peligrosamente a la actuación de un grupo parecido al de crimen organizado. Se les ha dado tanto poder y que han asumido la violencia y el control territorial como parte de sus formas de negociar con las autoridades, que se han vuelto no solamente mafias económicas, sino que se vuelven también mafias, digamos, criminales y peligrosas para el chilango y la chilanga. Bueno, el libro, como te digo, tomamos 7 mafias representativas, ¿no? O sea, una es la mafia del agua, la mafia de los taxis, la mafia del metro, la mafia del sexo servicio, la mafia de los mercados, la mafia del ambulantaje y la mafia del despojo. Yo creo que cada una es peligrosa a su modo. Es decir, el hecho de que una mafia controle, por ejemplo, el presupuesto del metro y las decisiones que se toman en el mantenimiento del metro y que esté de alguna manera desviando o manejando los recursos de una manera anómala desde hace décadas, pues genera que la gente que viaja en el metro esté en grave peligro. Lo vimos hoy en lo que pasó en la línea 9 con esta parálisis. Ahí pudo haber cualquier tema de protección civil, pudo haber ocurrido o terminado como una tragedia, porque por lo mismo paran trenes porque no tienen el suficiente mantenimiento, no pueden funcionar, y al quedarse menos trenes, pues la gente no cabe, digamos, en los que están disponibles, y se genera el caos que se generó hoy. Eso es muy peligroso para las vidas humanas, pero también son muy peligrosas las mafias que se dedican al despojo, por ejemplo, en temas inmobiliarios, que con amenazas, con insultos, con golpes y a veces hasta con la vida, pues mueven a sus víctimas para poderse hacer de estos bienes inmuebles en la Ciudad de México. Pero también es muy peligrosa la mafia que está detrás del sexo servicio, porque sin duda acaba con las vidas de mujeres mayoritariamente que las ponen como que de alguna manera las toman y las meten en una cadena productiva totalmente pues ilegal y que las convierte en una de las víctimas. Yo creo que nos genera mayor tristeza, ¿no? Conocer sus historias. Pero también está la mafia de los mercados, ¿no? Que la gente tiene que dar moches, que los que quieren vivir honestamente al final tienen que terminar dando entres y sirviendo a grupos que están detrás de ellos, porque si no, como insisto, pues están amenazados o si no pierden sus puestos de venta y por supuesto su manera de tener ingresos en su vida. Es decir, cada mafia retratada en este libro tiene su grado de peligrosidad, ¿no? Y sus características propias. Yo añadiría a la respuesta que dio Sandra que cada mafia además se expresa de manera distinta. Hay unas mafias hiperlocales que están muy delimitadas en el libro en ciertas alcaldías, como puede ser la del agua.
Y bueno, en mi caso, cuando yo escribí sobre la mafia de la prostitución, nos encontramos un entramado no solamente de policías corruptos, de agentes del Ministerio Público que están dispuestos a recibir moches, y evidentemente a los padrotes, criminal, digamos, que por definición en la ley es aquel que se beneficia económicamente de la prostitución ajena, sino que encontramos también un entramado de empresarios de origen español que desde sus lugares de origen manejan los hoteles donde se da el tema de la prostitución forzada y en algunas ocasiones pornografía infantil. Así que de repente en la mafia de la prostitución nos permite observar una mafia chilanga, pero que se expresa de manera internacional, que tiene alcances fuera de México, y luego hay otras expresiones como la del sindicato del metro, que tiene una cosa muy local, ¿no? Yo creo que el libro tiene esa cualidad y esa bondad que permite ver cómo las mafias, aunque hablamos de mafias de la Ciudad de México, no son únicamente mafias que están solamente en nuestras 16 alcaldías, ¿no? Hay algunas que cruzan hacia otros estados, la zona metropolitana del Valle de México, el Estado de México, Morelos, y otras que trascienden y llegan hasta Europa. Yo no hice un cruce directo que involucrara, digamos, la desaparición o el feminicidio entre estas dos que tú comentas muy específico, el de taxis y el de servicio. Sin embargo, no me sería extraño que estuvieran enredadas. Finalmente, al tratarse de expresiones criminales, persiguen el mismo fin, que es el poder territorial y el poder económico. Pero creo que lo que quisimos hacer fue mostrar las mafias de manera individual, para que pudiéramos explicarlos de manera más clara. Yo creo que seguramente buscando podríamos encontrar cómo se juntan estas, pero era importante decirle al lector, así es como funciona cada una. Y después yo creo que ya el lector o la lectora va a sacar las cosas y decir, ok, entonces ya que entendí el modus operandi de esta, puedo entonces inferir cómo se cruza con esta. Que por supuesto que la mafia del despojo está conectada con muchas otras mafias, como el narcomenudeo o la del derecho de piso. Es decir, todas están realmente sí conectadas, pero en nuestro caso había que delimitarlas, explicarlas por sí mismas y que el lector pudiera hacer los cruces necesarios. Sí, pues más que nada lo que nosotros queremos es que el ciudadano, sí, tengan información útil para su toma de decisiones. ¿Y eso qué es? Que conozcan su entorno, que entiendan su realidad. Entonces, para el usuario frecuente del metro, pues seguramente les será interesante este capítulo en el que de alguna manera describimos esto, o sea, describimos cuáles son las mafias que están detrás, por qué está como está el metro, por qué no se ha podido salir de ahí, y que el usuario que viaje al menos tenga esa conciencia, porque el conocimiento es poder. Igual cómo se mueve el tema de los vagoneros, de los anuncios, que en realidad están también controlados por esta misma mafia del sindicato, pero incluso las historias que hay al interior de trabajadoras con denuncias de acoso sexual a personajes del sindicato que son protegidos. Y el fin último, insisto, es que se conozca su entorno. Yo invito a las personas que nos estén viendo a que adquieran el libro Las 7 mafias chilangas y con ello puedan entender un poco más de cómo funciona esta ciudad, y así como en el metro, todos los demás ámbitos de nuestra vida cotidiana, qué es lo que hay en el fondo, y que eso ayude al menos a tener conciencia de dónde están parados, dónde están paradas, de cuál es nuestra realidad, por qué es esa realidad, y a partir de ahí pues decidir lo que decida, ¿no? O tomar las decisiones que deban tomar. Sí, a mí algo que me gusta decirle a la gente del libro cuando me preguntan por qué deberían comprarlo, les digo que los chilangos y las chilangas amamos nuestra ciudad. Eso es parte, digamos, de este amor apache que tenemos. Una ciudad caótica, complicadísima, tardada, pero sumamente hermosa, y quienes hemos crecido aquí, nacemos aquí, nos encanta. Y es nuestra obligación no solamente ver las partes luminosas, sino entenderla también con las oscuridades que tiene. Estas 7 mafias no son mafias que se crearon solas, no son mafias que germinaron al margen del poder, son creación del poder político. Las mismas autoridades que han gobernado o desgobernado esta ciudad son las corresponsables. No se creó un sindicato del metro por sí mismo, ni la mafia del agua, ni la mafia de los ambulantes se hicieron peleando contra el sistema. Se hicieron como hijos o hijas del sistema de esta ciudad. Y por eso es tan importante que la gente los conozca, porque pareciera que en el discurso las autoridades de la Ciudad de México combaten a estas mafias, ¿no? Y cada vez que hay una elección, cada vez que hay una campaña electoral,
Siempre vienen los políticos a decir que ellos sí van a acabar con las mafias, que van a ir contra estos entramados de poder político y poder clientelar, y en realidad terminan administrándolos cuando llegan a la ciudad. Y a veces eso no se nota. A veces pareciera que realmente es cierto que las están combatiendo y solamente las están administrando. Por eso creo que es importante que la gente lea el libro, conozca su realidad. Y sobre todo, creo que quienes vivimos en esta ciudad, más o menos intuimos dónde están las mafias. Pero este libro te dice con precisión, aquí están, así operan. Esto que tú imaginabas que ocurría, ocurre efectivamente de este modo, o no es como tú creías, ocurre de este siguiente modo. Y es una forma de empoderarnos como ciudadanos, como chilangos y como chilangas, para que entendamos mejor nuestra ciudad, una ciudad que además amamos muchísimo. Pues mira, primero partimos de la idea de por qué hacer el libro, ¿no? Estábamos, cuando lo comentamos, yo personalmente con la editorial, con mi editor Juan Carlos Ortega, estábamos en el punto de que ya se empezaba a hablar del narcotráfico en la Ciudad de México, de los cárteles de la droga, después del libro Narco Ciudad de México. Pero en esas conversaciones caímos en cuenta que hay, aparte de los grupos del narcotráfico, que obviamente en la Ciudad de México ya tienen injerencia como grupos organizados en otros tipos de delitos, estaban estas mafias de las que luego hablamos, que los franeleros, que los taxistas, que los ambulantes, que los mueve quién, que para qué los mueven, qué hay detrás de eso. Y al caer en cuenta que era un tema poco explorado, que tenía que conocerse con todos los riesgos que eso implicaba, porque por supuesto que en ese tipo de temas pues se tocan intereses pues muy importantes de los grupos de poder, y que yo insisto, los grupos de poder no son siempre el gobierno, es el gobierno, son los políticos, son los sindicatos, son estos grupos violentos, es el narcotráfico, y que de alguna manera pues tenían que ser puestos en la mesa este tema. A partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una revisión de cuáles son como las mafias más relevantes, las que más duelen a la sociedad de la Ciudad de México, pero también las que tienen como un común denominador, ¿no? Que de alguna manera tienen un hilo conductor en el cual nos puede ir llevando la una a la otra para poder describir esta cotidianidad. Fue así como llegamos a estas 7 mafias chilangas. Entonces yo le hago la invitación a los coautores, que pues realmente son periodistas muy, muy buenos en sus ámbitos, y cada uno ya tenía un antecedente de investigación en esos temas. Hablo en el caso de Óscar Valderas, aquí presente en el tema del sexo servicio, pero también de Axel Chávez, Frida Mendoza, Nurit Martínez, Alberto Cuenca, Sara Pantoja, creo que no me olvido de nadie. Y de cómo ellos también ya habían profundizado en temas que tuvieran que ver con esas mafias. Fue así como, bueno, les fui haciendo la invitación, les fuimos haciendo la invitación desde la editorial, y planteamos una ruta de trabajo. Este libro se llevó alrededor de 3 años, porque siempre hubo ajustes, revisión de datos, verificación de la información, etcétera. Y aparte se nos cruzó la pandemia, entonces había que retratar el mundo urbano en la Ciudad de México en pleno momento de cierre. Eso nos hizo estar cambiando enfoques y estar actualizando durante varias veces. Pero el proceso de investigación fue ese, con la conciencia, por supuesto, de que este tipo de temas tocan intereses de personas o de grupos que son peligrosos, sí, pero con la plena conciencia de que estas historias se tienen que dar a conocer, que la gente, la ciudadanía, las personas que habitamos la Ciudad de México y que aparte o visitamos la Ciudad de México, tienen que conocer. Sí, en mi caso fue una vez que recibí la invitación de Sandra, pues por supuesto que me emocionó muchísimo, y entendí que este trabajo no podía hacerse, a pesar de que la pandemia nos obligaba a eso, a hacer un periodismo de escritorio o de sillón. Entonces, bueno, en mi caso fue interesante porque la historia surge a partir de una visita que hago al Reclusorio Norte con Faustino, este padrote a quien yo le he puesto ese nombre. Y él me empieza a contar cómo opera el Hotel Oviedo. Y entonces a partir de ahí que empecé a reconstruir toda una serie de historias, pero que más se reconstruyó mucho en calle. Yo esto creo que no lo he platicado con Sandra, pero en varias ocasiones quise llegar al Hotel Oviedo para saber cuál era su estado actual, qué se vendía, y no podía pasar a la Merced porque estaban estos filtros como de sanitarios, del cual solamente puede hacer compras una persona. Y yo no me sentía seguro entrando a la Merced solo, ¿no? Yo quería ir acompañado como para hacer más bola.
y bueno, tuve que esperar un buen rato hasta que ya se pudiera restablecer la vida normal, con la vida comercial de la Merced para poder entrar a lo que era el viejo Hotel Oviedo y identificar, porque yo tenía que responderle una pregunta muy sencilla a Faustino. ¿Qué había pasado con ese hotel? Y de hecho así cierra mi capítulo, porque me pregunta, ¿y qué fue de él? Y bueno, tengo que responder esa pregunta también para poder contar la historia completa. Y también otra de las cosas que me gustan del libro, ya que leí los capítulos de los autores, es que en todo se aprecia un reportero de calle. En todo se nota que Sandra pues, se metió a las entrañas del sindicato con todos los riesgos que eso conlleva, que Axel habló con gente que estaba directamente involucrada en el tema del despojo, que Frida estuvo ahí haciendo trabajo de calle, de mucha calle, esperando en los piperos. Yo creo que ese es también el valor de este periodismo de investigación, que combina el dato, el archivo, pero también la combina muy bien con las historias, y creo que ese es otro de los valores importantes de este libro. Bueno, en mi caso, he recibido más información. A veces en el camino del periodismo publicas algo y al contrario, se acercan más personas a darte datos. Estábamos hablando, Oscar, que sí, capacidad va para una segunda parte, porque hay, para empezar, quienes se han acercado con historias o denuncias de otro tipo de mafias, o denuncias que están relacionadas a las mafias ya descritas, ¿no? Es sobre todo la respuesta de las y los lectores que han visto, ya sean los promocionales o algún tipo de entrevista o tienen el libro, que nos han acercado información. Sí, justo el día de la presentación del libro se me acercó una persona y me dijo, oye, están muy bien las 7 mafias, pero faltan estas 2. Dije, claro, pues es que nos faltan varias, y es que por ahora hemos elegido 7 de manera arbitraria, únicamente, digamos, para empezar la conversación o para abrir el debate. Pero esta ciudad es un monstruo y tiene muchas más. Y yo creo que me ha pasado lo mismo que a Sandra. Se me han acercado gente con ideas, me han dicho, oye, yo conozco esta situación, ¿esto es mafia o no es mafia? Cae en la definición que ustedes aportaron en el libro. Y creo que esa es la mejor parte. Yo la verdad es que por fortuna no he tenido un problema hasta el momento ni con las fuentes ni con el libro. Y lo que sí ha sido muy satisfactorio es que los propios lectores se han acercado y han propuesto ideas para el volumen 2, y esto te habla de que no solamente hay interés en estos temas, sino que además hay una preocupación activa de parte de la gente, de los lectores, para que hablemos más de estos temas. Bueno, sí, yo sobre todo, recomendar, obviamente, que vayan a cualquier librería o incluso online, busquen el libro Las 7 Mafias Chilangas, que lo compren tanto personas que viven en la Ciudad de México como quienes visitan la Ciudad de México. Si quieren conocer un poco más de esta realidad subcontada, de estos submundos que hay alrededor de nuestra vida cotidiana, alrededor de dar un paso afuera de la puerta de nuestras casas o incluso dentro, como en el caso de la mafia del agua, y sobre todo que puedan tener información que les sea útil para que puedan conocer o entender un poco el mundo en el que realmente estamos, la ciudad que habitamos. Igual yo iría en el sentido de Sandra, hacer una invitación a los lectores, a las lectoras de La Silla Rota, pero también de quienes nos escuchen y quienes nos vean por YouTube, que hayan llegado tal vez por casualidad, pero que bueno que tengan este libro en las manos, que lo conversen, que lo chequen con sus demás amigos, vecinos, que lo rolen, que para eso son los libros, también son para rayarse, y que estén al pendiente de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Seguramente seguiremos interesados en los temas de la ciudad. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, en mi caso Sandra-Romandría, para avisarles de nuevas presentaciones del libro, por supuesto. Bueno, no sé, Oscar, si también quieres dar tus redes. Sí, en mi cuenta de Twitter podemos seguir también la conversación, @OscarBalmen, y ahí vamos a estar colocando toda la información respecto al libro y unos proyectos en los que andamos, tanto la coordinadora como los autores de este libro.